Hola, un saludo a todos en la sala podcast, de nuevo saludándolos en un nuevo episodio. Muy feliz de estar acá en este espacio otra vez, en esta segunda temporada de historias increíbles. Pues para los que no saben, cumplimos un año con este espacio increíble y ya hemos podido iniciar esta segunda temporada con historias igual de increíbles. Hoy me siento muy feliz en esta tarde de esta Bucaramanga bastante cambiante para mi gusto, mucha lluvia y mucho calor, pero bueno, es lo que hay. Quiero darles una invitación, ya que estamos acá en momento de carreta, y es para decirles que por favor se adelanten con las historias que tenemos en la sala. Nuestra última historia fue con María Aguilera, una abogada, defensora de derechos humanos, bastante impresionante su historia de vida y demás. También quiero pedirles perdón porque he estado un poco atrasada con historias, pero bueno, espero que me entiendan y que igual sigan ahí súper fieles, y a todas las personas que han llegado, mil y mil gracias por estar acá en la sala. Hoy, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado, Christopher Peña. Hola, Christopher. Hola, Sus, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Qué alegría que estés acá. Pues quiero contarles que he estado como promoviendo nuevas historias, así como invitando a nuevas personas para escucharles y tener sus historias en el espacio. Y pues Christopher me comentó que quería ser parte, lo cual es muy grato para mí realmente. Cuando ustedes me escriben que quieren ser parte del episodio y de la sala, es muy emocionante para mí. Entonces, Christopher, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. Claro Cuéntanos, que por favor. sí, claro que sí. Pues lo primero, Sus, agradecerte por permitirme estar acá. Hace bastante quería participar, pero no había como tomado la iniciativa de escribirte hasta que pues se abrió el espacio y enos aquí. Entonces, muchísimas gracias por eso. A todos los oyentes, ¿cómo están? Un placer conocerlos. Como bien mencionaban, mi nombre es Christopher Peña, yo soy abogado, yo soy diseñador gráfico también. Me especializo pues, en varias ramas como derecho privado, pero principalmente lo que a mí me interesa mucho es la investigación de temas que para mí son llamativos. Entonces, pues he participado en ponencias internacionales, en congresos de construcción de paz, y se vienen varios proyectos investigativos. Me parece bastante interesante y bastante bonito. Pues eso es principalmente lo que me gustaría como comentarles, que estoy muy seguro que a todos les va a impactar como ciertas cosas que tengo por contar el día de hoy. Así que espero lo disfruten. Oye, muchas gracias. Mira que me da mucha curiosidad, porque cuando hablamos como de abogados, que de hecho se han llegado mucho a la sala, Sí. pues han tenido todos sus enfoques distintos, pero un abogado siempre es como con el tabú de que es algo aburrido, ¿no, Chris? Es supremamente aburrido. Es como, ay, abogado, qué Es como, mamera. claro, Esta claro, persona claro. ay, de corbata y con Y traje, con y el traje. de las leyes, y que es súper cansón. Ay, cállate, por favor. Sí, es como, oigan, si hay un abogado y si jugamos a callarnos Sí, cuando sí, estás. sí, sí. Sí, yo sé, y los peores, créeme, cuando están en la facultad, como que van así súper encorbatados con los mocasines, es como, uy, no, yo no soy ese tipo de abogado. No, y me genera un poco de eco. Tal algo acotación esto, lo siento, a los abogados y las abogadas que nos escuchan, por favor no se vayan por favor, es solo un chiste, ¿sí? No estoy hablando en serio. Son chanzas, Sí, son sí, 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 chanzas. sí. Pero me hace un poquito de eco que tú hablas de investigación. Sí. Bueno, interesantísimo. Cuéntanos un poquito más de ello, por favor. Claro que sí, pues digamos, uno tiene la idea de lo que es estudiar o ser un abogado frente a lo que acabamos de mencionar, traje, corbata, estar en una corporación y objeción, su señoría. Pero créeme que es un área tan amplia de conocimientos, es muy grande, y ya frente a investigación tú puedes hacer cosas que en su generalidad para las personas no son entretenidas, pero si tú empiezas a relacionarlo con temas como de ciencias sociales y recordar dentro de todo que el derecho es una ciencia humana, se te abre una infinidad de posibilidades para poder como acotar y agarrar de cosas que a ti te puedan llegar a interesar. Entonces, ¿has escuchado alguna vez esto de que todo el mundo necesita un abogado? Sí. Claro. Pues entonces relaciónalo. El derecho está en todo, básicamente, y tú puedes agarrarte de donde quieras. El que sea interesante o no para la mayoría de personas es otro tema, Ujú. pero tienes como que ver más o menos cómo puedes cogerla, pero
hay muchísima posibilidad de hacer cosas. Genial. ¿Y Sí, de dónde sí. nace ese interés por la investigación en el derecho? Pues imagínate que sale cuando empiezo a hacer mi tesis, de hecho no de derecho, sino de diseño gráfico. Ok. Porque yo pues decidí desde el inicio hacer ambas tesis solo y pues por los tiempos yo inicié la tesis de diseño gráfico primero y esta tuvo como que me abrió la perspectiva de lo que es realmente la investigación, porque antes no había tenido un acercamiento real, ¿sabes? O sea, era como marco teórico, marco investigativo, no sé qué, pero ya realmente yo meterme a hacer que investigación participativa, que empezar como a hablar con gente incluso de bibliotecas públicas, con personas de diferentes como dinámicas y comunidades, pues claro, yo dije, esto es muy interesante. O sea, hacer como trabajo investigativo de campo me pareció espectacular y es en lo que he intentado moverme bastante. No, qué nota, sí. Yo es que Sí. yo siento que, de hecho lo hablábamos previamente a la entrevista y a mí me pasa lo mismo con la reportería. Claro. Entonces siento que tiene mucho también de ese trabajo de campo y es socializar, poder hablar con las personas, conocer sus historias. Eso es valiosísimo Es e enriquecedor. impactante, ¿no? Claro, pues dicen mucho que el hombre realmente es un ser social y pues qué más social que conocer, que entender, que acercarse y como entrelazarse con otra persona, con una conversación, entender su realidad. Y pues todos somos humanos, ¿sabes? Entonces todos, si tú miras un edificio, cualquier luz encendida de cualquier apartamento es una persona viviendo algo que uno no conoce. Entonces es muy interesante poder acercarse y entender como qué vida está viviendo una persona que no soy yo, ¿sabes? Muy, muy, muy interesante. Sí, 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 total. Bueno, en torno a eso, cuéntanos un poco de la investigación, por favor. Bueno, esta es una investigación que he estado haciendo, nace desde mi tesis de diseño, como te comentaba, y esta mutó hasta mi posgrado. Entonces, ¿en qué se fundamenta? Y es una idea muy específica que te propongo, pues les propongo en general a todos, que es, si yo te digo que el lenguaje y la manera en la que nosotros hablamos construye la realidad en la que vives, ¿tú qué piensas? Que tiene mucho sentido. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo considerarías? Porque el lenguaje me permite comunicarme, ¿no? Sea Claro. con mi familia, o sea, creo diferentes lenguajes para comunicarme, por ejemplo, con mi familia, con mis Ajá. amigos, incluso conmigo misma, ¿no? Sí. Entonces es una manera de entendimiento universal, por así decirlo. Sí, claro, porque si tú tienes palabras para describir lo que vives, tiene sentido. Ujú. Pero si, por ejemplo, yo, no sé, imaginemos en este escenario que nosotros hablamos español, pero el español que hablamos no tiene las palabras para definir los números. Si yo no tengo una palabra para definir que esto es 1 o que esto es 2, pues, ¿qué existencia tiene para mi realidad los números? Si no los puedo escribir, si no existe ese concepto, pues yo no tengo números en mi realidad, exacto. Y sin números, pues yo no tendría matemáticas, no tendría geometría, entonces un espacio común en el que habitamos nosotros, una casa, un escenario, una biblioteca, pues son espacios que ya no pueden existir si mi lenguaje y mi realidad no tienen matemáticas. ¿Y cómo se fundamenta? Con el simple hecho de yo tener una palabra para definirlo. Ujú. Y eso es supremamente fuerte. Sí. A mí es como... No, pero la cabeza me explotó. No, es que... Y tiene mucho sentido, hay muchísimos casos, y en eso se fundamentó mi investigación, que nacía realmente por una idea bastante patriótica mía, de yo quería hacer un fanzine en donde se expresara pues acá en Santander nosotros cómo hablamos, que es un poquito duro, un poquito grosero, un poquito como tosco, más pues yo soy de Lebrija, entonces pues allá mi familia habla... Es muy marcado. Habla muy duro, empieza como a hablar como, ¿qué mijito? ¿Qué hace? Entonces, pues claro, uno no, como que a cierta edad uno empieza como a interiorizarlo y se da cuenta que incluso los santandereanos no hablan todos así, ¿sabes? Acá en Bucaramanga, por ejemplo. Pero entonces yo quería hacer una especie de diccionario en donde si yo escribía o definía como la palabra o la frase tener el culo descosido, yo quería definirlo y hacer la acepción de qué es tener el culo descosido para que una persona colombiana pueda leerla y decir, ah, bueno, si me están diciendo esto, si me están diciendo que ya tiene chulo o chúpeme el sieso, pues que la gente en general lo pueda entender, ¿verdad? Ajá. Y en este interés como de que fuera todo muy, muy general, muy comunitario, yo quería hacerlo impreso en braille y también quería hacer como la expresión en lengua de señas de, por ejemplo, decir que gonorrea o arrecho o cosas así. Así que yo trabajé con la que fue mi docente explicándome lengua de señas y ella me comentaba de algo que es que el metalingüismo de nosotros
sea, este sarcasmo que puede llegar a existir en cómo nosotros hablamos, estas dobles intenciones, en lengua de señas es imposible tenerlas. Claro, en ese momento lo primero que pensé fue como, se me acaba de caer toda la tesis, ahora yo qué voy a hacer, y le escribí a mi profesora, a mi directora como, sano, tenemos que reenfocarlo, pero ella me dijo, esto es un hallazgo, esto es el desarrollo de tu investigación. Así que efectivamente, si tú a una persona que se comunica a través de lengua de señas, tú le dices que gonorrea en señas, no le estás expresando lo que sea que tú quisieras darle a entender con un doble sentido. Le estás diciendo literalmente la enfermedad gonorrea. Y así con cualquier expresión. Por ejemplo, si le digo en bolsa o se me subió el muerto, ellos lo entienden muy literal. Es como, si le dices eso, te va a decir, ¿cómo así que se te subió un muerto? ¿Cómo funciona esto? ¿Ves? Qué interesante, no tenía ni idea, Sí, claro, y de ahí es que empieza a expresarse esto de, bueno, entonces, si para ellos no existe el metalingüismo, este sarcasmo puede llegar a no existir. Y yo decía, pero es que también, o sea, son santandereanos, la lengua de señas que manejan es de español, es la colombiana, entonces incluso en nuestra misma comunidad santandereana está resquebrajado y hay cierta distinción de cómo ellos hablan a cómo nosotros hablamos y cómo nosotros entendemos como el contexto. Es en general que los colombianos saben a qué nos referimos cuando decimos marica, por ejemplo, como yo marica, así de un saludo normal, para ellos no. Y es muy fuerte, a mí se me hace muy, muy, muy fuerte. Y de ahí empieza todo este desarrollo hasta ya empezar a ver el ejemplo que te mencioné, de qué puede llegar a diferenciarse el hecho de tener o no palabras. Y también que si te pones a pensar si el lenguaje que nosotros utilizamos es violento, hará que nuestra realidad sea violenta. Y eso se puede expresar con muchísimos ejemplos. No, buenísimo. Lo del lenguaje de señas me dejas totalmente atónita, no tenía ni idea que ellos entonces no tienen como esa manera de poder expresar esas frases coloquiales que nosotros usamos en nuestro diario vivir. Bueno, también en ese orden de ideas llegas a esa conclusión, te das cuenta que tienes un hallazgo, según lo que te dice tu maestra, ¿y qué desarrollas? ¿Cómo te metes en este cuento del lenguaje? Se desarrolla mucho a cuáles son las posibilidades como que pueden existir, todas estas realidades. Actualmente en el mundo existen más de 7.000 lenguas y lenguajes, ¿no? Y no solamente estamos hablando del matemático, no solo estamos hablando como del binario o algo por el estilo, sino de comunidades, de como grupos segregados, en toda la cuestión como de coloquialismos, todo lo que nos separa entre nosotros, esos también son lenguajes que empiezan a crear como realmente lo que nosotros vivimos y entendemos de la vida. Así que yo en ese momento termino mi tesis, se explica todo eso, se imprime en braille, queda espectacular, pero a fin de cuentas pues queda en eso, así que se me ocurre empezar como a investigar más, tan así que esta misma idea de lo que es el lenguaje y los alcances que tiene terminó pues siendo expuesta en un Congreso Internacional de Construcción para la Paz, porque si el lenguaje es violento, el lenguaje a sí mismo puede llegar a construir paz, puede llegar a construir puentes de conexión entre todos. No, güey, genial. Cuéntanos un poquito más de ello, por favor. Bueno, te cuento que todo se fundamenta, digamos, para llegar a la idea de que un lenguaje puede construir paz. Quiero ahondar un poquitico más en los alcances que esto pueda llegar a tener, ¿verdad? Hay una comunidad supremamente interesante que se llama los Kuuk-Tayore en Australia. Pero bueno, por ejemplo, si yo te dijera en este preciso momento dónde queda el norte y si me lo puedes señalar, ¿dónde crees que quedaría? Voy a señalar al frente. Ajá, ¿para al qué? frente. ¿Sí? Vale. Yo realmente no sé dónde queda, pero creo que para allá no es, si mi ubicación espacial funciona. Ok. Pero si tú le preguntas a alguien de la comunidad Kuuk-Tayore, de una vez te va a decir que acá. Y más preciso que una brújula te lo puede decir. Y es por la manera en la que ellos se expresan. Ellos no tienen derecha, izquierda, arriba, abajo en su lenguaje. Ellos todo lo expresan según los puntos cardinales.
Entonces, para ellos es perfectamente común decirte como, oye, cuidado te tropiezas, es que tienes una roca en tu pierna del suroeste. Claro, si tú todo lo fundamentas en las posiciones, los puntos cardinales en los que tú espacialmente siempre estás ubicado. Tan así que la manera en la que ellos saludan no es con un hola, ¿cómo estás? Sino es ¿hacia dónde te diriges? Y ellos contestan, no, voy un poco hacia el noroccidente. ¿Y tú, para dónde vas? Entonces tú dices, no, voy para el sureste. Ya. Siempre están ubicados espacialmente. Para ellos es muy innato la manera en la que se ubican. Siempre, siempre van a estar ubicados. Y es porque así es como su lenguaje y su realidad se ha expresado. En donde ellos, tú no puedes pasar del saludo de una persona sin saber tú para dónde vas. De manera literal y figurativa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las palabras, en nosotros cómo entendemos, por ejemplo, la muerte. Nosotros acá en Latinoamérica la entendemos como, por ejemplo, una Catrina, ¿sabes? Como una mujer quizá alta, siempre vestida de negro, que viene y dicen como no es que la muerte es delicada, viene y te da un beso y te lleva. Pero si tú le preguntas a una persona de habla inglesa, ¿cómo entiende la muerte? La entiende como algo rudo, como algo que da miedo, algo que tiene una hoz y que es un hombre y es corpulento y va y te persigue. La muerte te persigue y es algo como a lo cual tú le temes. En cambio, en español, nosotros la entendemos como algo delicado que viene y hasta te da cierta tranquilidad. Y todo esto se fundamenta en el artículo. Nosotros entendemos que muerte es una palabra femenina, en cambio en inglés es una palabra masculina. Igual que si tú dices el puente, acá tú lo describirías como cosas que, pues dentro de todos los estereotipos son masculinos. Entonces un puente grande, robusto, duro, imponente. En cambio, si preguntas en alemán, te va a decir, no, es que el puente es elegante, el puente es delicado, es así como muy, muy extenso, pero es muy como impactante, pero como que te atrae. Como cosas que dentro de los estereotipos del idioma sería algo femenino, ¿verdad? Eso es uno de los ejemplos. También podemos hablar de la manera en la que nosotros explicamos los eventos. Por ejemplo, si tú ves a alguien que tiene un yeso en el brazo y le preguntas, hey, ¿qué te pasó? Te dicen, no, es que me rompí el brazo. Pero eso en español. Si tú le preguntas, por ejemplo, en inglés o en alemán de nuevo, te va a decir, no, lo que pasa es que alguien me chocó y me rompió el brazo. Por eso el modelo inglés en derecho es mucho más inquisitivo, porque está buscando quién cometió qué y cómo eso te afectó. En cambio acá nosotros lo recordamos, es la acción que sucedió y no quién la cometió, principalmente. Y eso cambia nuestro modelo inquisitivo, nuestro modelo, por ejemplo, de interrogatorios de partes en la cuestión de los juicios y pues demás procesos judiciales. Ok, y eso, cómo, o sea, es distinto, se trabaja distinto Sí. en el tema de derecho. Ajá. Con el idioma incluso. Simplemente por la manera en la que está estructurada tu idioma. Allá es mucho más inquisitivo, mucho más de quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, pero de una manera muy tajante, ¿sabes? La manera en la que tú expresas es que esta persona estaba en tal momento, estaba haciendo tal cosa y me afectó de esta manera. En cambio acá decimos, no, pues yo estaba en mi casa cuando escuché un sonido raro, entonces yo salí y vi que había alguien por ahí, por ejemplo. Siempre es un poco más suave la manera en la que lo contamos y es simplemente la manera en la que está estructurado nuestro idioma y nos enseñaron a hablar, ¿verdad? Ok, no, súper interesante, Christopher. Sí, Tiene mucho sentido lo que nos comentas. Uh-huh. Me quedó mucho en la cabeza eso que nos comentaste sobre el lenguaje que puede construir paz como puede construir guerra. Claro. Desarrollanos un poquito más esa idea, por favor. Yo creo, esto claramente lo voy a decir con el mayor de los respetos, no es una idea que yo comparta, pero desde que empezó un poco el movimiento migratorio de Venezuela acá a Colombia, entendiendo su realidad, que es algo supremamente duro de vivir, pues muchas personas empezaron a decirles despectivo como es que son, entre comillas, muy gigantes, y lo que vuelvo a decir muy respetuosamente, le digo, se refieren a ellos como venecos. Esto, o decir no es que es venezolano, por ejemplo, este tipo de personas lo dicen de una manera muy despectiva y ahora
los que siguen repitiendo estos patrones de lenguaje ahora entienden como si venezolano fuera algo muy negativo. Y jamás lo va a hacer. Pero ese es un ejemplo como muy específico de cosas que se me ocurren en este momento. Pero, por ejemplo, si tú fueras de una comunidad que hablara un idioma específico y tu familia se mudara acá a Bucaramanga, cuando tú empiezas a aprender que tienes que pertenecer a la sociedad para ser una persona productiva y conseguir trabajo y demás, tu idioma materno, que sería el de tu comunidad principalmente, termina siendo inútil. Eso es lo que te explican. Si tú no hablas igual que todos los demás están hablando y se monopoliza la idea de que tienes que hablar como habla la misma sociedad a la que tú quieres pertenecer, tu idioma y tu cultura termina siendo inútil. Y de hecho esa es la razón principal por la que mueren a diario idiomas o lenguajes. Es por el simple hecho de que no es útil para la sociedad hablarlo. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, una persona de lengua de señas tiene que entender directamente el contexto de este sarcasmo, por ejemplo, para no tomarse cosas personales. Pero es, dentro de todo, algo forzado, se le está imponiendo, o incluso, no sé si has escuchado que la academia está muy segregada a que tiene que escribirse en inglés para ser relevante, para poderse publicar en revistas indexadas. Pero si yo no hablo inglés, mi conocimiento ¿dónde queda? Queda bloqueado. Así que son trabas como del idioma y también frases muy específicas que te pueden llegar a decir a ti como es que si por ejemplo estás hablándole a una niña, no sé, del colegio, antes se escuchaba que decían si un niño te molesta es porque le gustas, o la frase boys will be boys, toda esta cuestión de los hombres no lloran, no sea marica, o la típica de es que me pusieron a trabajar como negro. Todas estas son dinámicas que son violentas. Así uno pues ya las entienda como algo normal o como una jerga, sigue siendo violento. Todo esto viene de dinámicas, por ejemplo, racistas y coloniales. Entonces son patrones que si tú te pones a pensar, nosotros no pensamos así. Nosotros de por sí no somos como naturalmente violentas o queremos ser conflictivas, pero es la manera en la que nos han enseñado a hablar que ahora tenemos estas ideas. Muchos primos míos ahora consideran, primos pequeños realmente, consideran que los venezolanos son algo negativo porque mis tíos están diciendo que es que los venecos vinieron acá a robarnos el trabajo, por ejemplo. Frases que primero no son ciertas y segundo son bastante violentas, bastante xenófobas. Sí. Principalmente, todo se fundamenta sí, en las eso. cosas por su nombre. Exactamente. Y de ahí podemos hablar de ser transfóbicos, de ser homofóbicos, todas estos patrones como de afectación a derechos, todos vienen desde el lenguaje y no es como, ay, es que en la casa le enseñaron eso, no, es que todo el contexto que yo voy escuchando me enseñó eso. Así que uno queda como con unas preguntas, al menos yo quedo con 3 preguntas fundamentales con esto. La primera es, ¿por qué yo como ser humano pienso lo que pienso? Si estas ideas, pensamientos y los prejuicios que yo puedo llegar a tener son realmente míos o fueron programados por otras personas, por la sociedad en la que habito. Y pues finalmente, y creo que es la más importante de todas, si me doy cuenta que todos estos prejuicios no son míos, ¿qué pensamientos e ideas entonces yo realmente deseo tener? Quisiera seguir fomentando estos patrones, quisiera seguir entendiendo el lenguaje como algo violento, o puedo desde el amor, desde la comunidad, desde el hecho del trabajo en equipo, del comunitarismo y del crecimiento, fundamentar realmente lo que yo no solo quiero decir, sino lo que yo intrínsecamente de verdad deseo pensar. Ok, sí, tiene mucho sentido. ¿Tú qué piensas? Yo opino que estoy sin palabras. Ha sido una conversación muy fructífera. La verdad, pues cuando tú me comentaste el tema de lo que querías hablar, no pensé que fuera algo en serio. Bueno, sí lo pensé, pero no pensé que fuera de esta repercusión. Me dejas pensando mucho, me dejas analizando demasiado, porque es verdad, nosotros de alguna u otra forma nacemos, crecemos, nos desarrollamos y vivimos en torno a un lenguaje
que también propicia estos espacios de paz o de violencia. Claro. Entonces el hecho de que hayas desarrollado toda una ponencia en torno a cómo podemos construir a través de la palabra la paz Claro. en una sociedad es muy valioso y es muy importante, y siento que a veces pasamos estas cosas por alto, ¿no? ¿Tú crees, por qué es tan importante que la gente reconozca y tenga tan en cuenta este tema de cómo podemos construir o dañar con la palabra? Pues yo creo que lo fundamental, quisiera ejemplificarlo con una letra específica que considero que es la letra más política que pueda existir, que es la X. Y no solamente quisiera tocar la obviedad del lenguaje inclusivo, que antes pues, se decía, ahora que la gente se siente cómoda y desea que se le mencione como todes, ella y demás, supremamente respetable. Y antes se decía, ¿te acuerdas que era todo XS? Como todo. Esto. Como lo que usted quiere interpretar. Exacto, o que se colocaba la arroba, Okay. todo desde arroba Sí. ese, que sonaba raro. Esto es un movimiento político, y no solamente con el lenguaje inclusivo, sino, tú has visto el movimiento en el que se niega y se reniega que escriban México con J. Todo esto, yo me enteré este año de esta situación por Isabel Ayuso, esta política que estaba en México pues haciendo un homenaje a Hernán Cortés principalmente, y en todas sus tweets, todas las publicaciones que hacía en X, en Instagram y demás, colocaba México con J, y México desde su independencia e incluso antes nunca se ha querido representar con J, sino con X, y la X sigue siendo dentro de todo algo que representa. En el caso específico de México, que me parece espectacular esta resistencia, representa descolonización, representa como patriotismo dentro de todo, porque pues México viene de México, del náhuatl, y en ese momento se entendía como el sonido SH, pero pues luego cuando el español empieza a avanzar en los momentos de colonización, deja de sonar como sh, a sonar como un poco más en la parte de atrás, como una X. Y cuando empiezan a relacionarlo con la reforma ortográfica de 1815 de la RAE, dicen que todos los sonidos que sonaban como X deberían escribirse con J. Por eso ya no es Javier con X, sino Javier con J. Pero México siempre se sostuvo en que debía ser con X, porque estamos hablando de herencia cultural, de patrimonio intelectual, de patriotismo, de defensa de derechos, de integridad y dentro de todo de soberanía. Así que escribir México con J es como más o menos un movimiento que busca la defensa de quienes somos nosotros. Y algo tan sencillo para nosotros como es escribir México con X, para muchos otros países y muchas otras personas, escribirlo con J es como ver cómo podemos atacar. Pero México nunca se ha dejado. México sigue escribiéndose con X, de la misma manera que muchas personas buscan ser entendidos como todes, muchas personas buscan su representación no binaria, y todo también tiene que ver con el lenguaje, todo tiene que ver como unas simples palabras, como el hecho de que ahora pueda estar en la cédula que tú eres una persona no binaria, cómo esto representa y es resistencia. Lo podemos ver en estos ejemplos tan obvios dentro de todo, como en cosas del hogar, cosas de, no, es que los niños no barren, no, es que las niñas deben ser menos recataditas, o es que las niñas no pueden decir groserías, pero los niños sí. Todo eso son dinámicas y patrones que se fundamentan en cómo entendemos el lenguaje y cómo hablamos. Así que yo creo que es fundamental para nosotros poder ver que son batallas que se dan día a día y que tienen que seguir dándose en representación de lo que vemos y de lo que somos, más en el panorama político que estamos viviendo pues ahora en Colombia, de cómo entendemos realmente quiénes somos y quiénes queremos ser. Sí. Y todo se fundamenta desde la manera no solo en la que pensamos, sino de la que hablamos, porque la voz, principalmente la voz de las mujeres, tiene muchísimo poder y merece 100% ser escuchada. No, súper valioso, tienes toda la razón. Y lo que te digo, nos dejas con mil y un reflexiones, al menos a mí tienes esa cabeza, pero hecha un 8, literal, pero en el buen sentido. ¿Sí te parece? Sí, ¿Sí te gusta? Sí, total, me parece súper valioso estos aportes que nos has dado, y pues qué maravilloso es poder entrar a esta conversación
y cimentar desde algo tan básico, entre comillas, como es el lenguaje, Sí. y saber que eso es una construcción de sociedad, ¿no? Una construcción de país. Y qué valioso es tu aporte en torno a este tema del diálogo, de la palabra, porque pues Colombia es un país profundamente desigual y Sí. que ha sido marcado por una guerra muy latente. Entonces el hecho de que llevemos a la mesa este postulado de cómo con las palabras podemos construir paz o podemos Ajá. sembrar guerra es demasiado importante, demasiado valioso, y quiero darte las gracias por traerlo a la sala. No, claro que sí, Susi. Cuando, cuando quieras es algo, yo creo que muy importante. Y créeme, el lenguaje es poder hacer cualquier cosa, pero siempre, siempre va a ser político. Y siempre, siempre va a ser resistencia. Sí, total, súper de acuerdo. Entonces, pues siempre merecemos ser escuchados. Y de verdad yo quisiera como que todos pudiéramos reflexionar esa idea y ver cómo, bueno, yo cómo hablo, cómo me expreso y cómo pienso. ¿Quién me lo programó? ¿Por qué me lo programó? Y yo cómo puedo romper eso. A mí me gusta mucho llamarlo como círculo de tristeza, que son patrones negativos, cosas que a mí, que yo sé que quizás son errados. Mucha gente le dice también constelaciones familiares, le puede decir Ok. como posiciones políticas, todos son círculos de tristeza. ¿Cómo puedo yo romperlo? Y lo principal es la manera en la que hablo y me comunico con los demás y cómo comparto. A fin de cuentas, ¿quién es uno si no está compartiendo con alguien de alguna manera? Y creo que eso es algo muy de nosotros como colombianos, porque el espacio principal que construye familia, que construye comunidad es la mesa. ¿Y qué se hace en la mesa aparte de comer o de jugar? Hablar. Entonces, eso, el lenguaje 10 de 10. Sí, total, súper de Hablen, acuerdo. hablen. Esa es la invitación, que todos hablen y que digan, que luchen a través de cosas. México no se deja con la X, como te comentaba, que las personas no dejen que los llamen por un pronombre que no son, que les digan cosas que uno no es. Y nada, resistencia, siempre, muchísima resistencia en todos los aspectos. Sí, me hiciste pensar en eso, en que la palabra es resistencia absoluta. Totalmente. Y en serio, pues es con lo que nos comunicamos, es con lo que nos definimos de alguna u otra manera, Ujú. y con lo que también nos permitimos cuestionarnos y recrear mil y un cosas y construir muchas pues, otras cosas más. Entonces, mil gracias, Christopher, por estar acá, mil gracias por traer tus palabras, por traer tu energía, y también por esta capacidad de llegar a atravesarnos y de cuestionarnos de esta manera tan valiosa. Gracias por estar acá en la sala. No, gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos pudieron escuchar. Me encantó haber compartido contigo, con ustedes. Y un saludo y un abrazo muy, muy fuerte para todos. Eso, muchísimas gracias Muchas a todos los gracias. que llegaron hasta este final de la historia. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, también ahí resistiendo a la palabra con estas nuevas dinámicas que nos comentaba Christopher, de las que dialogamos acá todo el tiempo. Y pues nada, sigan conectados a la sala. Gracias por estar acá. Un abrazo gigante.